Thank you. Muchas gracias. You folks have been patient for many days, Ustedes han sido muy pacientes y por muchos días. and I see that we have a remnant, Todavía veo el remanente aquí which presente. means that we're just about ready for the second coming, right? Estamos listos para la segunda venida, ¿verdad? Amén. After all, the three angels' messages involves preaching creation. Y el mensaje de los tres ángeles incluye la predicación sobre la creación. Okay, so I appreciate very much Me da mucho gusto que estén aquí. that you are still with us. Siguen con nosotros. So today I want to talk about biblical foundations for thinking. En este día quisiera hablar sobre el fundamento bíblico para el pensar, en el There pensamiento. really have been kind of two themes that have gone through this conference. Y realmente han habido dos cosas que han pasado por esta conferencia. One is the relationship between science and the Bible, La relación entre la Biblia y la ciencia. and we concluded that the Bible is the authority, Hemos concluido que la Biblia es la autoridad, not only for science, but for all human thinking and for all human y disciplines. no solo para la ciencia, sino para toda la disciplina y el pensamiento And so humano. that's the second theme. Y ese es el segundo punto. Biblical thinking, whether it's science or English or mathematics or chemistry or whatever it is, El pensamiento bíblico, ya sea para las matemáticas, el idioma, y cualquier otra disciplina. and so I want to try today to show some of the basic principles for biblical thinking. En este día quisiera mostrar algunos principios básicos para el pensamiento bíblico. Now, a paper like this is a work in progress, Un documento, un artículo como este es un trabajo en progreso. and I would really appreciate any of you that give me suggestions for any additional items Y that should be realmente- included. Agradecería mucho que cualquiera de usted que tenga alguna opinión sobre ítems adicionales que se puedan incluir, me lo den. But I want to make some clarifications in terminology. Quisiera aclarar algunos puntos de la terminología. Biblical thinking El pensamiento bíblico does not start with any human system. no inicia, no comienza con un sistema humano. So it doesn't start with any of the isms that we talked about the first day, No empieza con ninguno de los ismos que hemos hablado al inicio. rationalism or empiricism or existentialism, Racionalismo, existencialismo, etc., empiricismo, or any of the other isms. ni tampoco otros de los ismos. It also is not faith and learning. Y tampoco es enseñanza, fe y aprendizaje. Perdón. Remember, we studied Thomas Aquinas, Recuerdan que estudiamos a Tomás de Aquino. and what was his basic mantra? ¿Y cuál era la mantra de él? The Bible, La Biblia. ¿Y qué? And only the Bible. Very good, okay. La Biblia y La Biblia y esto. Podemos decirlo. Podríamos decirlo. La Biblia y Uno más. otra vez. Is that something you'll remember 5 years from now? Espero que esto lo recuerden dentro de 5 años. Okay, and Thomas Aquinas was one of the major figures with the Bible and. Y el Tomás Aquino era una de las figuras principales con la Biblia y. Who had the mantra, the Bible alone? ¿Y de quién era el dicho que la solo escritura? Luther, for one, Muy bien, okay. Lutero uno. The reformers, right? There were many of them. Los reformadores, hubo muchos de ellos. And so they said, no, we don't start with the Bible and something else. We start with the Bible alone. Ellos decían, no vamos a empezar con la Biblia y esto otro, vamos a empezar solo con la Biblia. And so we want to talk about thinking that comes from the Bible alone. Queremos hablar acerca del pensamiento que proviene solo de la Biblia, pero That is not the Bible and. y eso no es la Biblia y. The Bible and came from Roman Catholic thinking and was challenged by the Reformation with the Bible alone. La Biblia y proviene del catolicismo romano, pero fue desafiado por los reformadores. It's also not critical thinking. Tampoco es pensamiento crítico. You probably noticed I was on the internet up there. Posiblemente notaron que yo estaba acá en internet. I wanted to make sure I hadn't missed anything.
Quería tener la seguridad de que no se me había faltado, no me había faltado nada. Critical thinking has its roots, its foundation El pensamiento crítico tiene sus fundamentos, sus raíces in Socrates, en Sócrates, Plato's, Platón, Aquinas, Aquino, Bacon, Bacon, Descartes, Descartes, Kant, Kant and so on. y así por el estilo. Did you see any names that were missing there? ¿Hay algunos nombres que me faltaron aquí? Okay, yeah, Darwin would be another one. Darwin sería otro. But claro. I'm thinking from just how we should go about processing our thinking. Are there some names that are missing there? Yo estoy pensando ahorita de cómo procesar nuestro pensamiento. ¿Será que nos falta algún nombre por aquí? Who, Yeah, who Sidney was the Bacon. greatest teacher that ever lived? ¿Quién fue el predicador más grande que vivió? Okay, I hear Jesus. Jesús, escuché. Anyone else? You agree? ¿Alguien? ¿Están de acuerdo que Jesús? Oh, there are 4 or 5. Muy bien, hay 4 o 5. Oh, 6. Okay. 7, 8. 7, Okay. 8. Okay, so we're in agreement, right? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Okay. Why isn't the name of Jesus on this list? ¿Y por qué el nombre de Jesús no está en este listado? Because he doesn't fit. Porque no encaja. Why isn't Luther on this ¿Y list? por qué Lutero no está aquí? Because he doesn't fit. Tampoco encaja. And so I ask myself, why? Y me pregunto, ¿por qué? Okay, number 1, human judgment is at the foundation. Número 1, el fundamento bíblico, el juicio humano está en el fundamento. The next, intellectual autonomy, El siguiente es autonomía intelectual, an autonomous moral foundation. un fundamento autónomo, moral. What is to be the foundation of our morals? ¿Cuál debiera ser el fundamento de nuestras morales? Sí. Bueno. Okay, it's self-correcting. Se corrige a sí mismo, In other words, Scripture isn't what corrects our thinking, it's self-correcting. es decir, las escrituras no me corrige a mí, It has soy yo confidence que in me corrijo a reason. mí. Responde a la razón. And this was all on the website for the Foundation for Critical Thinking, which is the primary organization that's pushing critical thinking Y forward. todo esto estaba en el sitio del pensamiento crítico, que es lo que está empujando todo el pensamiento crítico. I think it's important, remember at the end of our presentation, and we're going to do it again today, it's important for us not to compromise. Es importante que no queramos hacer arreglos o composturas, ¿verdad? Y lo hemos hecho y lo vamos a hacer otra vez hoy. It's tempting for us to compromise between methods. Es muy tentador querer llegar a algunos arreglos entre las And diferentes when we do cosas. that, we finally compromise Scripture. Y finalmente, cuando lo hacemos esto, finalmente hacemos un arreglo con dejar algunas cosas fuera de las Now, escrituras. I want to make this very clear. Quiero aclarar esto muy That bien. doesn't mean that there isn't something for us to learn from Plato or Aristotle or Thomas Aquinas. Esto no significa que no hay algo que podamos aprender acerca de con Platón, Aristóteles y Tomás Aquino, Or from critical thinking. ni tampoco con el pensamiento crítico. But how shall we evaluate those methods? Pero ¿cómo evaluar estos métodos? See, each of those methods are their own foundation. Cada uno de How estos should métodos, we evaluate those methods? cada uno de estos métodos se fundamenta a sí mismo. ¿Y cómo vamos a evaluarlos nosotros? Should we evaluate Christ by Plato? ¿Debiéramos evaluar a Cristo con base en lo que dice Platón? I see one no. Yo veo que alguien que dijo que no. Let me ask the question again. Voy a hacer Should we otra vez. evaluate Christ by Plato? ¿Vamos a evaluar a Cristo por lo que dice Platón? Okay, thank you. Muy bien, gracias. Right, okay. So how do we evaluate Christ? How did Christ want to be evaluated? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a Cristo? ¿Cómo querría Él que lo evaluemos? Time and time again, he went back to Scripture Una y otra vez, Él regresaba a las Escrituras and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo. and God himself came down and declared him to be the Son of God. Y Dios mismo descendió y lo declaró Hijo de Dios. And so there are things to be learned with all of these other philosophical systems. Hay cosas que aprender con alguno de estos sistemas, con todos los demás sistemas filosóficos. But how do we decide what we can accept and what we can't? Pero ¿cómo decidir lo que voy a aceptar y lo que voy a rechazar?
By Scripture. Por Okay, las very good. Escrituras. So the Muy bien. Bible alone. So the Bible alone doesn't mean that it puts an X through all of the thinking. Sola escritura no significa que vamos a ponerle tacha a los demás sistemas de pensamiento. It means that the Bible is alone is the basis Lo que significa es que solo la Biblia es la base upon which we accept other thinking into our system. sobre la cual vamos a aceptar otros métodos, sistemas de pensamiento en nuestro sistema. And so instead of integration of faith and learning, Así que en lugar de la integración de la fe y el aprendizaje, instead of critical thinking, y en lugar de pensamiento crítico, I suggest that we should move to biblical thinking. sugiero que debiéramos hacer la transición al pensamiento bíblico. And so here we'll have just a few thoughts about that. Aquí vamos a compartir algunos pensamientos respecto a ello. Some of this we have dealt with, so we'll go through very quickly. Algunos de estos ya lo hemos visto, así que lo vamos a ver rápidamente. Okay, so the first is La primera es that we need Scripture if we're going to truly understand who God is. necesitamos o requerimos de las Escrituras si vamos a comprender quién es Dios en realidad. And of course, if we need Scripture to understand who God is, we also need Scripture to understand the natural world which He created. Así que si necesitamos la Escritura para entender lo que es Dios, entonces también la requeriríamos para entender la naturaleza And que so Él if la we creó. use Scripture for our understanding of God and nature, Al utilizar las Escrituras para comprender a Dios y la naturaleza, our entire foundation is grounded on what? nuestro fundamento completo más bien, nuestro concepto completo se fundamenta en qué? Scripture, right? Las Escrituras. Okay, good. Muy bien. Okay, so Scripture instead of integration or critical thinking. Así que la Biblia, en lugar de la integración, el pensamiento crítico. Okay, so just a quick quotation. Una cita rápida. Searching the Scriptures alone will bring the knowledge of the true God. La sola búsqueda de las Escrituras traerá el conocimiento del verdadero Dios. The next principle, and again, several people have dealt with this, Al siguiente principio, varios lo han tomado en cuenta, the nature of the Bible. la naturaleza de la Biblia. And we have concluded Y hemos concluido that the Bible, that all Scripture is inspired by God, que toda la Escritura es inspirada por Dios and that Scripture came how? y que la Escritura, ¿cómo es que vino? By the will of God, Por la not by voluntad the de will of men. Por la voluntad de Dios y no por la voluntad de los hombres. The next one might be a little complicated. El siguiente podría ser un poquito complicado, I'll not take a lot of time on it. aunque no voy a dedicar demasiado tiempo al If you're respecto. interested, I wrote a book in the year 2000 Si les interesa, yo escribí un libro en el año 2000 called The Certainty of the Second Coming. llamado, titulado La certeza de la segunda venida. It was part of the Sabbath School lesson for 2000. Fue parte de la escuela sabática en el año 2000. And that also is available in Spanish. También se tiene a su disposición en In fact, it español. was translated by two different presses. Fue traducido en 2 diferentes casas editoras. It might be available in English, it's available on the internet. Podría estar en inglés también y lo podrían encontrar en internet. Chapter 6 deals with theodicy. El capítulo 6 tiene que ver con la teodosía. The technical definition for theodicy is the judgment of God. La definición técnica, teodicea. Theodicea, okay. Gracias. La definición técnica es los juicios de Dios. Okay, so the technical definition is the judgment of God. La definición técnica es los juicios de Dios. Now, if we start from any other system, Si vamos a iniciar Then por the medio de Bible- cualquier otro método o sistema que no sea la Biblia, if our knowledge is based upon Plato or Aristotle or Thomas Aquinas, si nuestro conocimiento se basa en Platón, or Aristóteles, Tomás critical Aquino, thinking, el pensamiento crítico, it's proper for us to bring God into judgment based on that system. es propio de que traigamos a Dios a juicio por medio de este sistema. But if our theology is based upon Scripture, it is not proper to bring God into judgment. Pero si nuestro principio proviene de las Escrituras, no podemos traer a juicio a Dios. In fact, there's much in both Scripture and Ellen White about the problems of trying to bring
God into judgment. Así que hay mucho, tanto en las escrituras como en lo escrito de Elena de White, como de que hablan acerca de lo que sucede cuando uno trata de traer a juicio a Dios. When we bring God into judgment, he has to fit the mold that we're using by which we're going to judge him. Cuando lo traemos a juicio a Dios, tiene que encajar dentro del molde que estamos utilizando para juzgarlo. And so, are you going to judge him by Plato? Así que lo vas a juzgar basado en Platón, By Kant? por Kant. Who will be his judge? ¿Quién será su juez? And you're going to have a different God depending upon who you choose as judge. Y tendrás un Dios diferente dependiendo a quién utilizas para juzgarlo. And finally, you'll have the umbrella up there that we had yesterday Y finalmente tendrán el paraguas que estuvo ahí arriba ayer, with a God for each philosophical system. con un Dios para cada sistema filosófico. Okay, so our understanding of God comes from his word, Así que la comprensión de Dios proviene de su palabra and God himself is self-revealing. y Dios mismo se revela a sí mismo. I'm not the one that reveals him. Yo no puedo revelar a Dios, He is self-revealing. Él se revela a sí mismo. Okay, hermeneutics. Hermenéutica. Another question we've been talking about, Otra de las preguntas que hemos estado haciendo, and we have said that it's not proper to interpret the Bible by Plato or Aristotle or Thomas Aquinas or Kant or anyone else. y ya hemos dicho que no es propio tratar de evaluar la Biblia de acuerdo a algunos de los otros métodos filosóficos. But the Bible must be its own interpreter. Sin embargo, que la Biblia debe interpretarse a sí misma. That means that it's interpreted within the context of its own worldview. Eso significa que va a ser interpretado dentro del contexto de su propia cosmovisión. That specific texts that talk about interpretation are used as your method of interpretation. Ese texto específico habla acerca de el método de interpretación And you use the Bible as a whole to understand its y parts. se utiliza la Biblia como un todo para comprender las diferentes And partes. so hermeneutics again turns to sola scriptura. Así que nuevamente la hermenéutica procura solo escritura. The next point is the concept of truth. El siguiente punto sería el concepto de la verdad. What is truth? ¿Qué es verdad? That's what Plato was trying to find. Es lo que Platón quería saber. Aristotle, Aristóteles, Aquinas, Tomás Aquino so on and so forth. y así por el estilo. Pilate was trying to find truth. Pilato procuraba encontrar la verdad. Okay, so our biblical concept of truth, Así que el concepto bíblico de verdad I'm going to take that with the concept of faith because the two really go together. lo voy a tomar junto con el concepto de la fe porque los dos van mano a mano. Let's take a look here at the first 5 verses in John. O contemplemos un poquito los primeros 5 versículos de Juan. Let me remind you before we start reading, Y antes de comenzar a leer, quisiera word- recordarles for word, el término verbo, el verbo es logos. es logos. Logos was the rational structure of the universe. El logos era la estructura racional del universo. We talked about that with Plato. Hablamos acerca de esto hace poco. And everything that we know comes from that rational structure of the universe. Y todo lo que conocemos proviene de esa estructura racional del universo. And our goal is to return to and be eternally united with this rational structure of the Y universe. nuestra meta es regresar a y estar unido para siempre con este sistema racional. Within that context, Y dentro de este contexto, John wrote his prologue to the gospel. Juan escribe el prólogo a su evangelio, Go ahead. que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Okay, so what's John saying? ¿Qué es lo que nos dice Juan aquí? The Logos is not this rational structure of the universe. El logos no es esta estructura racional del universo. The Logos is Jesus Christ. El logo es Jesucristo.
Truth does not come from the rational structure of the universe. La verdad no proviene de la estructura racional del universo. Jesus Christ himself is truth. Jesucristo mismo es la It's not verdad. just that he has the truth, he is the truth. No es que Él Truth tiene is la a verdad. person, not No- a no- thing or a concept. No tiene la verdad. Él es la verdad. La verdad no es un concepto, es una persona. This rational structure of the universe is not the light of the world. Esta estructura racional del universo no es la luz del mundo. And this really is a sad, small phrase here. Y esta es una frase triste. He was Pequeña, the pero light of triste. men, Era la luz de los hombres, and the darkness did not comprehend him. pero la oscuridad no le comprendió. Jesus, the creator Jesús, el creador, of not only life but of knowledge, no solo de la vida, sino del conocimiento. came to be one with us, Él vino a ser uno con nosotros, and men preferred the darkness. pero a la humanidad prefirió la oscuridad. They preferred Plato. Prefirieron a They Platón preferred Aristotle. y Aristóteles. They preferred Thomas Aquinas. Prefirieron They a Tomás preferred Aquino. Descartes. Prefirieron a And all of Descartes. these other systems, including critical thinking, Y a todos los demás sistemas They y el preferred pensamiento that crítico. Ellos prefirieron rather than Jesus Christ. la oscuridad antes que Jesucristo. And so here in the context of his role in creation, Así que aquí en el contexto de su papel que desempeñó en la creación, John tells us that Christ became one with us. Juan nos dice que Jesucristo se hizo uno con nosotros. So this quotation from Ellen White, we'll let Esta you read that. cita, la cita de Elena de White es Conflicto de los Siglos 522, el conocimiento humano de las cosas, Whoops, sorry. el conocimiento humano de las cosas materiales y espirituales es parcial e imperfecto. Por lo tanto, muchos son incapaces de armonizar sus puntos de vista sobre la ciencia con las declaraciones de las Escrituras. Muchos aceptan meras teorías y especulaciones como hechos científicos y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de las falsamente llamadas ciencia. And so the one who was the truth, way, the truth, and the life El que era la verdad was standing before Pilate, estaba ahí frente a and Pilate Pilato, did not recognize him. pero Pilato no lo reconoció. God wants us to know him, Dios quiere que lo conozcamos, the only, el único, ¿qué? the only true God. El único Dios Gracias. verdadero, The only true God. el único Dios Now verdadero. notice Jesus is not sharing his role with somebody else. O sea, nótese que Jesús no compartía su rol con otra persona. He's not sharing his role with all of the names that we have mentioned. Él no comparte su rol con los nombres que hemos mencionado. Nor is he sharing his role with our minds. Tampoco lo está compartiendo con nuestras mentes. It's not a synthesis, it's not an integration between our minds and Jesus. No es una síntesis, no es una integración de nuestro pensamiento con We lo de do Jesús. not subject Jesus to human judgment. No podemos someter a Jesús al juicio o al escrutinio humano. Now let's take some illustrations. Veamos algunas ilustraciones. Let's take Adam and Eve in the Garden of Eden. Tomemos, por ejemplo, a Adán y Eva en el jardín del Edén. Now, they had a decision to make, right? Tenían que tomar una decisión, ¿verdad? They had to use their minds to figure out how they were going to make that decision. Tenían que utilizar sus mentes para ver cómo tomarían esta decisión. Did they go to school to discover critical thinking so they could make that decision? ¿Fueron a la escuela a buscar el pensamiento crítico para tomar esta decisión? Or did they check with Plato or Aristotle ¿Le hicieron una llamada a Platón o Aristóteles? or Kant or John Dewey? ¿O a Kant o John Dewey? How could they have made their decision appropriately in terms of that tree? ¿Cómo pudieron haber hecho una decisión apropiada respecto a ese árbol? Okay, by their creator, Por okay, su by the creador. information they Por- received from their creator. Por la información, dice, que recibieron del Creador. Okay, what God had revealed about Lo himself, que Dios se había revelado a sí mismo, and how lo que they les were dijo, to live. cómo debieran vivir. Okay, Muy bien. solo Dios.
Solo Dios. No Dios y. No es Dios y. Okay, very good. How did they make their decision instead? ¿Cómo es entonces que tomaron la decisión? The devil's advice, okay. ¿Siguieron la recomendación del diablo? How did the devil start? ¿Y cómo es que habló? How did he start? How did he ¿Cómo es que inició el diablo? Nótese bien. El inicio del diálogo, ¿cuál fue? 99% truth, okay. 99% de verdad, That's the dice. way the devil often works. Es la forma en que él muchas veces trabaja. What else? Okay. Has God not said? It started with the character of God. Es distorsionando el carácter de Dios, dice. Okay. So has God not said? Now, so he's calling God into question. Así que está cuestionando a Dios. He's doing what happens in theodicy. Es lo que hace en la Teodicea. He's checking to see if God's just and loving and kind and powerful and so on and so forth. Quiere ver si Dios es bueno y amoroso y bondadoso y Okay. todo lo demás. So has not God said? Okay, so how does Eve ¿Acaso no dijo Dios? Dice. relate to that? ¿Y cómo es que se relaciona con esto? Oh, maybe God did. I feel so foolish. Ay, me siento bobo. Después de haber Okay. cuestionado a Dios, He lo contradicted him. contradice. Gave another alternative. Muy bien, es otra alternativa. They decided according to their own feelings, Okay. their own thoughts, inspired by the feelings. Okay. Ellen White adds a little illumination. Elena de White agrega algo de iluminación aquí. Satan's right. Satanás tiene The razón. God of love would not destroy the creatures whom he's created. Dios del amor, Dios de amor no va a destruir la criatura que ha creado. A philosophical argument. El argumento filosófico. Please keep track of that because Paul is going to illumine that. No pierdan de visto esto. Pablo lo Okay. iba a A iluminar. philosophical argument. What El else? argumento filosófico, ¿qué más? Okay. Very good. The empirical evidence that the La- serpent has eaten of the tree. La evidencia empírica, este animal comió del fruto, la And serpiente, now the serpent's talking. y ahora sabe hablar. And the serpent's telling me if I eat of the fruit, Y la serpiente me dice, si tú comes del fruto, why, I'll become as God. vas a ser igual que God's Dios. trying to hide something from me. Dios quiere esconderte algo. Well, doesn't that kind of make sense? Como que tiene sentido, ¿verdad? Here, the serpent's tried the experiment and now is inviting me to try the experiment. La serpiente probó el experimento y ahora me invita a mí que yo también lo pruebe. And so, based upon two epistemologies, Así que basado en dos epistemologías, empiricism and philosophical thinking, rationalism, el empirismo, perdón, She made her razonamiento filosófico, racionalismo. now let me reiterate, that doesn't mean God doesn't want us to use our reason Vamos a reiterar, no es que Dios no quiera que utilicemos nuestro and our razonamiento senses, y nuestros sentidos, but He gives us the context within which to use them. pero nos da un contexto dentro del cual lo podemos And they utilizar. said, I'm going to use it outside of context. Ellos quisieron utilizarlo fuera de este contexto Like critical thinking, it will be my independent thought. y con el pensamiento crítico sería mi pensamiento independiente. And so they made their decision, Así que tomaron su decisión and we all know the results of that. y ya sabemos los resultados de todo esto. And then the antediluvians. Los antediluvianos, We're going to take a look quickly at what Ellen G. White says about the antediluvians. veamos rápidamente lo que dice Elena de White acerca de los antediluvianos. The wise men talked of the fixed laws of nature. Y los sabios estaban en este mundo, hablaron de la ciencia There y can't be any variation. quisieron arreglar, no podía haber ninguna variación. And when they weren't successful with that argument, Cuando no tuvieron éxito con este argumento, then they scorned Noah, entonces se burlaron de Noé and they still could not move from his firm and implicit trust in God. y aún así no pudieron desviarlo de su confianza implícita en Dios. So they used the theories and reasonings and theories of men,
Así que utilizaron los razonamientos y teorías de los Now hombres. notice this. Y nótese lo siguiente. Noah could not answer their arguments. Noé no podía refutar sus pretensiones. Sometimes we feel like we have to have an answer for every argument. Hay ocasiones que sentimos que tenemos que tener una respuesta Noah para could cada not answer argumento. their arguments, but what did he have instead? Él no podía refutar sus argumentos, pero ¿qué es lo que tenía a cambio? Very good, the Word of God. La palabra de Dios, muy bien. And it lost none of its force and reality. Y no perdió ninguna de sus fuerzas de la realidad. We'll be coming to that later. Y más adelante veremos esto. Let's take a look at Abraham. Notemos un poquito a Abraham. By faith, Abraham obeyed. Por fe, Abraham To obedeció. him, faith was the substance of things hoped for. Para él, la fe era la sustancia de aquello que se esperaba. He couldn't even explain to his pagan relatives why he was going out. Él ni siquiera le pudo explicar a sus parientes paganos por qué saldría de allí. You know, you're sitting on the church board. Estás ahí en la junta de iglesia. Abraham comes and says, Viene- I've been called to go out. Viene Abraham y le dice, bueno, pues me han And you say, dicho well, where que are me you vaya. going? ¿Y a dónde He vas? says, I don't know. ¿Quién sabe? And the church board says, well, wait a minute. Y la junta de iglesia dice, espérame You're tantito. living in Ur of the Chaldees, Estás viviendo aquí en Ur de los Caldeos, the most advanced civilization. la civilización más avanzada. If you want to do evangelism, this is your place to do it. Si quieres hacer evangelismo, pues hazlo aquí. Abraham could not explain his course of action. Abraham no pudo explicar su curso de acción. Spiritual things are spiritually discerned. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. And so again, Así que nuevamente he was tempted on empirical and rationalistic thinking. fue tentado en el pensamiento empírico y racionalista. We come to Kadesh Barnea. Llegamos a Cades Barnea. Israel was ready to go up into the land of Canaan. Estaban listos para entrar a la ciudad de Canaán. Why were they a la ready to tierra go de up into Canaán. the land of Canaan? Y cuando estaban ahí listos para entrar a la tierra de Canaán, Okay, because God told them to. ¿y por qué? Porque Dios los dijo. Bueno, okay. Bien. So they sent 12 spies to check out the land. Mandaron a 12 espías para que vieran cómo estaba la tierra. And they came back with a report. Y regresaron con su informe. Oh, there's giants in the land. No, hombre, hay gigantes en esa tierra. Weapons we've never seen. Hay armas que nunca habíamos visto. Soldiers well trained for battle. Soldados listos para la batalla. Fortified passes. Las masas estaban muy And so the fortificadas. 12 Los spies pases. came back with the report. Así que 10 de los espías Have regresaron they con un all informe noticed the same data? y todos habían visto los mismos datos, They had all seen the same thing, right? habían visto las mismas cosas, ¿verdad? Okay. Muy bien. And 10 said, no God in his right mind would ask his people to go up into such a slaughter. Y 10 de ellos dijeron, ningún Dios que sabe pensar bien le va a pedir a su pueblo que vaya a ser masacrados. And 2 spies said, let's go up. Pero 2 de ellos dijeron, subamos contra ellos. And then we have another illustration. Y luego tenemos otra ilustración. Christ in the wilderness. Cristo en el desierto. What happened just before Christ went into the ¿Qué wilderness? pasó justo antes de salir al desierto? Correct. Muy bien. He was baptized. What happened at his El baptism? bautismo, fue bautizado. ¿Y qué pasó ahí en el bautismo? The Holy Spirit. Okay, the Holy Spirit and God the Father came down and said, Dios this is my beloved Son. Dios el Padre descendió y dijo, he aquí mi hijo amado, este es mi hijo amado. So the temptation was to doubt what God had said. Entonces la tentación era a poner en tela de juicio, en duda, lo que había He dicho also Dios. had the empirical and rational arguments that he could have used. También tenía los argumentos empíricos racionales, A God of love would not leave his son in the wilderness, que Dios no dejaría a su hijo ya solo en el desierto. and I'm going to prove that I'm the Son of God. I'm going to turn the stones Y ahora voy a into bread. demostrar que soy hijo de Dios, convertiré las Okay, piedras so en let's pan. look at humanistic faith. Así que nuevamente vamos a ver lo que es la fe Begins to humanista. doubt, it doubts. E inicia con las dudas, It attempts to prove the Bible worthy of our faith. Oh, que thank you. intenta comprobar que la Biblia es digna de nuestra fe.
and it relies upon the capabilities of mankind, confía en las capacidades del hombre, relies upon the senses, en los looks sentidos, for patterns, los formas, forms a hypothesis that's tiene sus testable, hipótesis y results in se more puede probar, observations, resultado de las diferentes pruebas. and the result is a probability statement as to how things are likely to work out. El resultado es una declaración de probabilidad de cómo serían las cosas. Okay, now let me ask again, is it wrong for us to use the empirical process? Vamos a preguntar nuevamente, ¿está mal que utilicemos el proceso empírico? No. But the problem is when we use it over against God's word rather than within the context of God's word. El problema radica cuando lo utilizamos por encima de la palabra de Dios y no bajo la sombra de la palabra de Dios. So move forward too to biblical faith. Okay. Okay, so faith is not a human creation, it is the gift of God. La fe no es una creación humana, es Sí. el don de Dios. I used to think that faith was built on this wonderful platform that I could build. Yo solía pensar que la fe se construía sobre una hermosa plataforma que yo podría hacer. Archaeology, geology, Arqueología, science, la psychology, sociology, geología, la ciencia, la psicología, sociología, et cetera, y por et el cetera. estilo. Okay, but then when I recognized that I was a scholastic theologian, Pero cuando me di cuenta que era un teólogo and had to go escolástico, back and re-examine who I was, tuve que regresar para volver a examinar quién soy de I verdad. discovered that faith is not my creation, Y descubrí que la fe no es but una it's the creación gift mía, of God, es un don de Dios, in order that faith might not rest in the wisdom of man, para que la fe no descanse sobre la sabiduría del but hombre, in the power of sí, God. sino que en el poder de Dios. Faith itself does not rest on the evidence. La fe en sí misma no descansa sobre la Faith evidencia. is itself the evidence. La fe misma es la evidencia. Now, it's happy to have evidence, but that is not the foundation. Es bueno of faith. tener evidencia, pero la fe no es el fundamento And we de la walk by evidencia. faith, not by sight. Caminamos por fe, And how do we get no por faith? vista. ¿Y cómo la obtenemos? Because I'm smart, Porque soy inteligente, because I feel so well, porque me siento tan bien, because I've analyzed the nature of the human structure. porque he analizado la naturaleza de la estructura humana. Faith comes how? ¿Cómo es que proviene, de dónde viene la fe? By hearing the Al, word of God. al And we oír will la come to palabra de that. Dios y Okay, ya lo veremos. so notice here the spirit of prophecy. Nótese aquí el espíritu de profecía. The Spirit and the Word work together. El espíritu y la palabra trabajan juntos. So we don't take the Bible apart from the Spirit. Así que no separamos la We Biblia don't del take espíritu. the Spirit apart from the Bible. No podemos tener la fe y el two work espíritu aparte together. de la Biblia. Los dos trabajan juntos No man can create faith. y nadie puede crear la The fe. Spirit operating upon and enlightening the human mind El espíritu creates que opera faith. ilumina la in mente God. que crea la fe en Dios. I mean, this just blew my mind. Cuando leí esto realmente me sacó de este mundo. You mean that it's not under my epistemological control? Es decir, no está bajo mi control epistemológico. And so the attempt to use the data of reason as the criteria for determining whether Scripture is the Word of God is to doubt that which God has already said. Intentar utilizar los datos de la razón como criterio para determinar la escritura es la palabra de Dios, es dudar de lo que ha So, sido declarado por Dios. Faith in God's Word is not based on humanistically derived knowledge. Así que la fe en la palabra Rather, de Dios faith is itself the foundation. no se basa By faith, en el we conocimiento understand. humanista. Por la fe entendemos. Only in the light of revelation can nature be read aright. Solo bajo la luz de la revelación puede leer la naturaleza I want you to correctamente. notice this. It's a very short statement. Nótese esto y es una declaración sumamente Faith corta. is the key to what? La fe es la llave de qué? ¿De I qué? used to think that knowledge was the key to faith. Yo solía pensar que el conocimiento era la llave para la fe. You see that difference there? Pero ven la diferencia Faith ahí. is the key to knowledge, La fe es la llave del conocimiento not the other way y around. no al revés. So the assurance, the evidence for faith is God's word. Así que la seguridad de la fe es la palabra de Dios. Take a look at
1 Corinthians 1:21 to 24. Veamos brevemente 1 Corintios 1, 21 al 24. Now, we've been talking about epistemology. Hemos hablado acerca de la I epistemología. want you to think epistemologically. Quiero que piensen en forma I epistemológica. want to find out how many epistemologies you find in this passage. Quiero que detecten cuántas epistemologías se encuentran en el pasaje. Okay, I'm going to start. For the Jews request a sign, Voy a empezar aquí, puesto que los judíos piden señales, the Greeks seek after wisdom, los griegos procuran sabiduría, but we preach Christ crucified. pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. To the Jews, a stumbling block. Para los judíos, un To tropezadero, the Greeks, foolishness. y para los gentiles, locura. But those who are called, Pero aquellos que son llamados, both Jew and Greek, tanto judíos y griegos, Christ, Cristo, the what? ¿el qué? The power of God. El poder de Dios. Have you ever thought about the power of God before? ¿Alguna vez has pensado en el You know, I've poder thought de about the Dios? power of science and history and Hemos hablado del poder psychology, etc., de la etc. ciencia y de la historia de Platón y todos los demás. But here it's Christ, the Pero- power of God, and what else? Pero aquí tenemos a Cristo como el poder de Dios y qué más. Wisdom. Okay, I thought Sabiduría. wisdom came from me. Yo pensaba que la Not that sabiduría I provenía thought I de mí. was so smart. No porque fuera tan I just inteligente. simply thought that's the way it is. Yo pensaba que así Okay, era so nada can you más. point me out the three epistemologies? ¿Me pueden señalar las tres epistemologías? Okay, empiricism. Empirismo. The Jews want a sign. Los Okay. judíos quieren una And Jesus señal. has been mentioned in one of the devotionals. Jesus said, though I raise one from the dead, Y Jesús se dijo en uno de los yet devocionales, what? aunque yo levantase a alguien de la muerte, entonces ¿qué? And so he raised one from the dead, and what did they do? Así que levantó uno de la muerte, ¿y qué hicieron They ellos? plotted to kill him. Quisieron Okay, so matarlo. empiricism is one. Entonces el empirismo, ¿qué es? Reason, Razón. the philosophy of the Greeks, which is likely reason. La Okay, filosofía de los rationalism. griegos, que es racionalismo. Okay, so he contrasted two epistemologies with what? Él contrastó dos epistemologías con qué? The power of God. Con el poder de Dios. Go ahead and read this passage. Y mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Okay, this next slide, Muy bien, la siguiente diapositiva. I'm going to let you read on your own. Voy a permitir que se la lean ustedes mismos. Has somebody told you that in your packet is a paper by E. Edward Zinke? ¿Alguien ya les contó de que en su paquetito viene una carta o un documento de E. Edward Zinke? How many have had a chance to look at it? ¿Cuántos de ustedes ya lo leyeron? Wow, Vaya, wonderful class. qué buenos Okay, lentes. there's a section in there Hay una comparing righteousness by faith, Hay una sección que compara la justificación por la fe, sola gratia, sola fide, sola gratia, sola vida and sola scriptura. y sola escritura. And you'll see that they're parallel doctrines. Y van a ver que son doctrinas They paralelas. come as a package. Vienen They're empaquetadas. both the gift of God. Ambos son el don de Dios. And in the history of theology, if you lose one, you lose the other. Y en la historia de la teología, si pierdes la una, pierdes la otra. And so if we lose sola scriptura, Así que si perdemos la sola escritura, we are also going to lose by grace alone. y también perderemos solo por la gracia. And so we're going to move on to the nature of freedom. Vamos a ver la naturaleza de When la I discovered I was libertad. a humanistic scholar, Cuando descubrí que era un escolástico this was the humanista, hardest thing for me to swallow. esto fue algo lo más difícil de Just as in aceptar. critical thinking, Así como el pensamiento crítico, I thought I was absolutely autonomous, yo pensé que era absolutamente autónomo, that I was absolutely free, que era absolutamente libre, and that from that position of autonomy and freedom, y que de esa posición de autonomía y I libertad determined what knowledge was,
determinaba qué era la Then I sabiduría, determined what conocimiento, was true within that context of y knowledge. determinaba lo que era verdad en ese contexto. And then I checked God to see how he fit into the system. Y luego revisaba a Dios para ver cómo lo encajaba al sistema. And then I told him where he belonged in the encyclopedia. Entonces yo le tenía que decir a él dónde lo iba a acomodar en esta enciclopedia. What does the Bible say about truth? ¿Qué es lo que dice la Biblia de la Or freedom, verdad? rather? De la libertad, perdón. Very good. The truth will set you free. You see, I thought I was free to determine the truth. Muy bien, dice la verdad os hará libre. Yo pensaba que yo tenía la libertad para determinar la The verdad. era of the Enlightenment would love me to believe that. La era de la ilustración. Realmente quisiera que entendiéramos esto. Many El theologies are iluminismo. based upon the concept of absolute freedom. Muchas teologías se basan en el concepto de la verdad, Yeah. verdad absoluta. Idea that we bring God into judgment is based upon absolute freedom. That we bring God into judgment. Traemos a Dios al juicio y eso es la libertad absoluta. Okay, so here the Bible turns it upside down. Aquí la Biblia lo pone de The cabezas. truth will set us free. La verdad os hará libre. Okay, so the next one is the power of the Word of God under the Holy Spirit. Muy bien, la siguiente es el poder, de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. So again, Right, I okay. thought that I was under the power of science, philosophy, history, psychology, and so on. Muy bien, yo pensaba que estaba bajo el poder de la ciencia, filosofía, historia, psicología, sociología, etcétera. I had heard of the power of the Word of God, Había escuchado del poder de la palabra de Dios, but I didn't know what to do with it pero no sabía qué hacer con ella, because it didn't fit my concept of autonomy. porque no encajaba con mi concepto de autonomía, It didn't fit my concept of freedom. ni tampoco mi concepto de la libertad. But here we find out that it's the power of the Word of God that makes its own way into the human life, Pero aquí vemos que es el poder de la palabra de Dios que entra en la vida del ser humano, again, under the Holy Spirit. nuevamente bajo el poder del Espíritu Santo. And so I had learned about conversion of the heart, Así que yo había aprendido acerca del corazón, but not the conversion of the mind. de la conversión del corazón, pero no la conversión de la mente. God wants us to be converted in heart and mind, Dios quiere que nuestra conversión sea de corazón y de mente también, so that we see the world from His perspective instead of from ours. para poder ver el mundo desde su perspectiva y no de la mía. See, Eve saw the world from her perspective. Eva veía el mundo desde su perspectiva, The antediluvians from their perspective. los antediluvianos también de la The de ellos, Kadesh Barnea from their perspective. lo de Cades Barnea también de All su of the perspectiva. philosophers we have reviewed from their perspective. Cada uno de los filósofos lo han visto desde su perspectiva. Faith and learning from partially from a biblical perspective, partly from a secular perspective. La fe y el aprendizaje parte desde el punto de vista bíblico, parte desde su propia Critical perspectiva. thinking from the foundation of reason. Y el pensamiento crítico desde el fundamento de la razón. And here we find that it's the Word of God that provides the power. Ya vemos que es la palabra de Dios la que nos da. Is the el Word of God conocimiento. powerful? ¿Es variable la palabra de Dios? Okay. It brought worlds into existence, Perdón, es poderosa, perdón. gave sight Sí, to the dice. blind, Ha traído los hearing mundos to a the deaf. existencia, ha abierto los ojos de los it ciegos, will resurrect us in the second coming. nos va a resucitar en la segunda venida. The Word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa. Hebrews 4:11. En Hebreos 4:11 It can make its own way into the human heart. puede entrar por sí misma al corazón See, I humano. thought that it needed me to make its own way into the human Yo heart. pensaba que requería de mí para que pudiera entrar a mi Find out in corazón. the Gospel of John that Pueden ver it's allí en el Evangelio de the Juan. Holy Spirit that brings conviction. Es el Espíritu Santo que trae la I convicción. thought I was the one that brought conviction. Yo pensaba que era yo el que traía la It's the Holy convicción. Spirit Es el that Espíritu brings Santo conviction. que trae esa convicción. Now here, in this paper by E. Edward Zinke that you're going to read, Aquí en este documento por Edward Zinke que van a leer, the important part is not my paper. The important part is the Ellen G. White quotes. lo más importante no es que sea mi artículo, sino los citas de Elena de And White. we're simply going to skim through them. There are quite a number of pages there. It would take us a half hour to an hour to Ahí read them.
necesitaríamos de entre media hora a una hora para leerlos todos. Hay varias páginas ahí, So pero first of all, I have general statements about the authority of the Bible. en primer lugar hay algunas declaraciones generales de By la the autoridad way, de la Biblia. these are not exhaustive. Y estos no son exhaustivos, no han sido todos. The Bible is God's voice speaking to us. En la Biblia es la voz de Dios que nos habla. Christ pointed to the scriptures as of unquestionable authority. Cristo tiene una autoridad incuestionable según las Escrituras, It should be the word of the infinite God, the end of all controversy. que es el Dios infinito y el final de todas las controversias. Leave the impression upon others that the Bible alone Deja la impresión sobre los demás que solo la Biblia is the criterion and not us. es el criterio y no somos nosotros. The Bible alone is the bond of unity. Solo la Biblia es The reason we had unity is because of the Bible. es el vínculo de la unidad. La razón que lo You know, tenemos es por la suppose you were Biblia. a Platonist and you were an Aristotelian and you were a follower of Socrates and you were a follower of Descartes and you of Hume. Y supongamos que somos cada quien de los que han mencionado, ¿verdad? Seguidores de algunas otras líneas filosóficas. Would we have a bond of unity? Tendríamos una unión ahí. Okay, so the Bible's the bond of unity. No es la Biblia la que produce esa unidad. The Bible is, this word, Y the la Biblia, unerring guide. y la Biblia es, mira esta palabra, es la guía infalible. And I'll let you just read through these quickly. There are quotations for each one of them. Entonces, ok, bases de la religión, bases de la fe, pruebas de operación del Espíritu, de la operación del Espíritu Santo, la guía de la vida, regla de conciencia, estándar de carácter, única base de la felicidad. And then she says that it's the authority over the senses. Dice el Espíritu Profecía que es la autoridad sobre los sentidos. And then the Bible, the next one, is to be made the basis of part of our educational system. Y debe ser la base de parte de nuestro sistema educativo, ¿verdad? All of our educational system. Todo el sistema Okay, the educativo. Bible must be made the foundation for some of our study. A la Biblia debe ser el fundamento para para parte de nuestros estudios, Okay, bueno. para todos los estudios. Okay, searching the scriptures alone will bring the knowledge of the true God and Jesus Christ, whom He has sent. La sola búsqueda de la Escritura traerá el conocimiento del verdadero Dios y Jesucristo, su Hijo. So, Scripture is the foundation of science, and this is just one text, one passage out of many. Así que la Escritura es el fundamento de la ciencia. Este es uno de tantos textos, pasajes. Again, it's the foundation for science. Nuevamente es el fundamento de la ciencia. Again, for science, A través de la ciencia, nuevamente and again, and again. y nuevamente. Apart from the Bible, history, geology can prove nothing. Entonces, aparte de la historia de la Biblia, la geología no puede probar nada. It's the basis of our understanding of history. Es la base de nuestra comprensión de la historia. And this passage is a wonderful passage if you want to get the concept of a philosophy of a discipline from a Este es un biblical pasaje perspective. fabuloso si uno quiere el concepto de Of a discipline. de las disciplinas. Uno quiere el contexto de todas las disciplinas. It's the key to philosophy. Es la clave de la filosofía. It's the what? ¿Es la qué? The Clave. La We've clave. been studying all kinds of philosophies. Hemos estado estudiando muchos tipos de How filosofías. much of agreement have we found between all those philosophical systems? ¿En cuánto están de acuerdo todos los sistemas filosóficos? It's the basis of true psychology, Es la base de la verdadera the psicología basis of national prosperity. y es la base de la prosperidad You nacional. know, we could spend all day talking about how the Bible is the basis of national prosperity. Podríamos hablar todo el día de cómo la Biblia es la base de la prosperidad nacional. The word is not to be judged by a human standard. El mundo no debe ser juzgado por el estándar humano. Men consider themselves wiser than God, Los hombres se consideran a sí mismos más sabios and que instead Dios. of bringing instead of planting their feet on an immovable foundation Y en lugar de plantar sus pies sobre el fundamento inmóvil and bringing everything to the test of God's word, y traer todo
a la prueba de They la test palabra de that word Dios. by their own ideas of science and nature. Ellos van a poder probarlo todo por la ciencia y la naturaleza. Man's inventions are unreliable. Las invenciones del hombre no They son place confiables, us where God should be. nos ponen a nosotros en el lugar donde debe estar Dios, And men set up their judgment as superior to the Word of God. y los hombres ponen sus juicios como superiores a la palabra And de notice Dios. this, it's Nótese lo important. siguiente, es importante. Almost all theologians use the Bible in one way or another. Casi todos los teólogos utilizan la Biblia de una forma u otra, But here it says, when we set up our own judgment as superior to the Word of God, pero aquí dice que cuando ponemos o asentamos nuestros propios juicios como superiores a la palabra, the scriptures which they do teach rest where? las escrituras que sí enseñan dónde descansan, Their own authority. en su propia autoridad. That's what happened with Origen, right? Es lo que sucedió With con Orígenes, Aquinas, with the era of the Enlightenment, etc. con todo el iluminismo y todo lo demás. And so here, maybe a little bit of humor. Aquí tal vez un poquito de, Move on no, to this one. de humor, ¿ok? Describe las piedras que están aquí en esta pila, You've got it up there. ¿ok? Aquí en el montón. Miden entre 1 centímetro y 20 centímetros. Dice, no pudimos determinar el tamaño de las piedras, solo depende de que hayan pasado a través de una malla y, bueno, ¿alguien si lo puede leer? A través de una malla, ¿ok? Del alambre de 1 centímetro, muy bien. ¿Acaso no te dije que no hay piedras en esa pila que están más grandes de 1 centímetro? Okay, so he's putting the rocks through his wire mesh. Así que lo está haciendo pasar sobre la malla de alambre. He's saying there's no rocks in the pile larger than 1 centimeter. Dice que ninguna es más grande que 1 centímetro. Well, obviously, if I decide what the wire mesh is, that's what it's going to be. Obviamente, si yo decido lo que es el alambre, pues así va a ser. But why are you discarding the rest? Entonces, ¿por qué está descartando las demás? Because they did not fit the standard description of rock piles as defined by my wire mesh. Porque no pusieron el estándar de las pilas de roca de acuerdo a como lo dice mi malla de alambre. And so why my wire mesh is the standard. Así que mi malla es el estándar. Here's a dialogue between God and a theologian. Aquí hay un diálogo entre Dios y los teólogos. God says, and go ahead and read Dios that. dice, yo tengo un mensaje para mi pueblo que me gustaría hablar. Entonces dice, ajá. Yeah, the theologian says, who is that speaking? Y el teólogo dice, bueno, ¿quién me está hablando? ¿Podría ser Dios? Si lo es, seguramente debe reconocer el problema demasiado grande que este mundo pretende ser una sociedad secular. And God says, but I have a message which I must give to my people. Pero Dios dice, yo tengo un mensaje que le tengo que dar a mi pueblo. The theologian, there's that voice again. Miren nomás, ahí está la voz otra vez, es Could el it teólogo. possibly be God? ¿Será posible que sea Dios? If so, he must know the insurmountable problem this would confront contemporary society with. Y de ser así, seguramente sabe el tremendo problema que va a confrontar a la sociedad It would moderna. take years of work to determine whether it's historically or sociologically or scientifically Se re- possible for God to speak. Se requeriría años de trabajo para ver si es científicamente posible para que él pueda hablar. And there's that haunting voice Y again. ahí viene la palabra otra vez. I have a message which must be given now. Tengo un mensaje que debe darse ahora. Theological silence. Y el teólogo permanece silencio. The theologian could not hear. El teólogo no pudo escuchar. We saw this yesterday. Are we then going to compromise between systems? Y esto lo vimos ayer. No sé si vamos a tener que hacer los ajustes, los arreglos con los sistemas. Are we going to make it faith and learning? Vamos a hacerlo fe y aprendizaje. Are we going to make it critical methods and the Bible? O vamos a hacer los métodos críticos y la Biblia. There's no compromise between these systems. Siempre se tendrá que llegar a un acuerdo entre Now esos we're dos moving sistemas. to another program here, Y ahora estamos yendo a otro programa, yo creo, porque esto ya se acabó. where also we saw yesterday the compromise Ayer también vimos los
ajustes y los acuerdos que tuvieron que between a llegar person and an animal. Do you have entre the next? una persona y un program. animal. Rul, ¿podemos regresarlo, por favor? Okay, so the question is, while they're bringing that up, Así que la pregunta sería, no sé si me encuentras donde está, la portería, Raúl. Gracias. so whose system are we going to use? ¿Qué sistema de quién es el sistema que lo vamos a usar? Whose Gracias. philosophical system are we going to use? El sistema filosófico de quién vamos a Whose usar. worldview are we going to use? ¿De quién va a ser la cosmovisión que vamos a usar? Some systems, like critical thinking, think that they can operate without a worldview. Algunos pensamientos, algunos sistemas como el pensamiento crítico sugieren que no necesitan una But those cosmovisión. systems were developed at their foundation with a worldview, as I was reading here. Esos sistemas fueron creados con un fundamento que es su cosmovisión, como leíamos aquí. Human reason being autonomous. El pensamiento humano o el razonamiento humano es autónomo. How are we coming up there? Oh, okay. So let's go to the next one. Okay. Okay, so again, we see the compromise. Aquí nuevamente llegamos a ajustes y acuerdos. And when we move to another philosophical system, Y cuando avanzamos a otro sistema filosófico, or when we attempt to integrate with another philosophical o system, cuando queremos integrarnos con otro sistema filosófico, we are covering the Bible with the philosophical systems of the age. cubrimos la Biblia con los sistemas filosóficos de la era. I used to conceive myself as being a doctor sitting in my office. Solía verme a mí mismo como un doctor sentadito en mi oficina. I would call the Word of God, the Bible, the Word of God, in for consultation. Yo llamaba la palabra de Dios, sí, para ser consultada. And I would check the commentaries and the dictionaries and Miraba los comentarios y los diccionarios all the other tools for the study of Scripture. y todas las demás herramientas para el estudio de la Escritura. And as I began to think that I was getting a diagnosis for the problems of Scripture, Cuando yo empezaba a pensar que tenía el diagnóstico para los problemas de la I would Escritura, start phoning my colleagues to see whether they agreed with my diagnosis. llamaba a mis colegas para ver si estaban de acuerdo con el And diagnóstico. finally, then I had confidence Y finalmente tenía confianza, that I knew what the diagnosis was. que ya sabía lo que era el And so, diagnóstico. gently, Así que era tan after all, it's the Word of God I'm dealing with. ¿Acaso no es la palabra de Dios And con la so, que estoy gently, I would tratando? lift the Word of God and place it upon the table. Así que suavemente ponía la palabra de Dios sobre la mesa. I would take my knife and incise it. Sacaba mi cuchillo y hacía incisiones. I would do surgery on it. Le hacía cirugías. I would sew it back together. La cosía nuevamente. I would do my very best to nurture it back to health. Hacía lo posible para que recobrara vida otra vez, recuperara la salud. And then I realized that the problem is not with the Bible, Y luego me daba cuenta que el problema no radica en la but the Biblia. problem is with me. El problema radica en mí mismo. That under the Holy Spirit, I must allow the Bible to operate on my life. Que bajo la inspiración del Espíritu Santo debo permitir que la Biblia opere en mi vida. I must allow the Holy Spirit to bring me back to health. Debo permitir que el Espíritu Santo me ayude a recuperar la salud. That it's through the power of the Word of God that I can receive healing. Pero es a través del poder de la palabra de Dios que puedo recibir sanidad, That I can receive forgiveness. recibir ese perdón, That I can receive nourishment. recibir la nutrición That I can receive air, water, and rest. y también el aire, el agua y el descanso. And so today, Así que el día de hoy, as we come to near the end of the conference, llegando hacia la conclusión final de esta conferencia, I would urge each of you to take the Word of God back with you. les insto a cada uno de ustedes a que regresen a Not- sus casas con la palabra de Dios. Not only for the sciences, but for all the human disciplines. No solo para las ciencias, sino para todas disciplinas humanas. And allow the Bible to operate within the lives of your students as Y well. permitir que la Biblia opere en las vidas de sus estudiantes también. Amén. Amén.